El letrero de vendido brillaba bajo el sol de la tarde mientras Valentina, con su elegante vestido color vino, caminaba hacia la mansión que 15 años atrás había limpiado de rodillas como sirvienta. Detrás de ella, doña Carmen la observaba desde el umbral con la mano sobre el pecho, comprendiendo con horror que la muchacha a quien había echado gritándole que una sirvienta jamás se sentaría en su mesa, ahora era la dueña de su hogar. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Comenzamos. El letrero de vendido brillaba bajo el sol de la tarde mientras Valentina Morales, con su elegante vestido color vino y su porte seguro, caminaba hacia la entrada de la mansión que acababa de adquirir. Sus tacones resonaban sobre el camino empedrado con cada paso firme y decidido. Detrás de ella, apenas visible en el umbral de la puerta, una mujer mayor de cabello canoso la observaba con la mano sobre el pecho, como si no pudiera creer lo que sus ojos veían. Esa mujer era doña Carmen Villarreal, la misma que hace 15 años le había gritado las palabras que Valentina jamás olvidaría. Pero antes de entender cómo llegamos a este momento de dulce justicia, debemos retroceder en el tiempo, a los días en que Valentina era solo una joven de 18 años, con sueños más grandes que su humilde realidad. Era el año 2009 cuando Valentina llegó por primera vez a la puerta de servicio de la residencia Villarreal. Venía recomendada por su tía Margarita, quien había trabajado durante años para familias adineradas de la zona residencial Las Palmas. Valentina era diferente a las demás muchachas de su edad. Mientras otras soñaban con fiestas y novios, ella pasaba las noches estudiando, determinada a salir de la pobreza que había marcado a su familia durante generaciones. Su madre, una mujer trabajadora que limpiaba casas desde los 14 años, siempre le decía que la educación era el único boleto de salida de su destino. Sin embargo, la realidad económica era implacable y Valentina tuvo que posponer sus estudios universitarios para ayudar con los gastos del hogar. La familia Villarreal era conocida en la ciudad por su riqueza y su abolengo. Don Arturo Villarreal había heredado una cadena de hoteles de su padre y su esposa Carmen se encargaba de recordarle a todo el mundo que ella provenía de una de las familias más antiguas de la región. Tenían 2 hijos, Rodrigo el mayor, un joven de 25 años que dirigía parte de los negocios familiares, y Sofía, una adolescente caprichosa que trataba a los empleados como si fueran invisibles. Desde el primer día, Valentina sintió el peso de la diferencia de clases sobre sus hombros. Doña Carmen la miró de arriba a abajo cuando la presentaron, sus ojos deteniéndose en las manos callosas de la joven, en su ropa modesta, en su piel morena que brillaba bajo la luz del vestíbulo. Los primeros meses fueron difíciles pero soportables. Valentina trabajaba desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche, limpiando, cocinando, planchando y haciendo todo lo que se le ordenara. Dormía en un pequeño cuarto de servicio en la parte trasera de la casa, con apenas espacio para una cama individual y un pequeño armario. Las noches las dedicaba a estudiar con libros prestados de la biblioteca pública, soñando con el día en que podría inscribirse en la universidad. A pesar de las largas jornadas, nunca perdió de vista su objetivo. Guardaba cada peso que podía, viviendo con lo mínimo necesario. Fue durante una cena familiar que todo cambió. Era el cumpleaños de don Arturo, y la casa estaba llena de invitados importantes. Valentina había trabajado durante 3 días preparando todo para la celebración. Aquella noche, mientras servía el postre, tropezó accidentalmente con el borde de la alfombra y derramó parte del helado sobre el mantel inmaculado. El silencio que siguió fue ensordecedor. Doña Carmen se levantó de su silla, su rostro enrojecido de furia.
Lo que vino después quedaría grabado para siempre en la memoria de Valentina. La mujer la tomó del brazo con fuerza, sus uñas clavándose en la piel morena, y la arrastró hacia la cocina frente a todos los invitados. «Escúchame bien, muchacha», siseó doña Carmen, una vez que estuvieron fuera de la vista de los comensales. «Tú eres la sirvienta, y una sirvienta nunca, jamás, se sentará en nuestra mesa, ni comerá de nuestra comida, ni soñará con ser igual a nosotros. Gente como tú nace para servir a gente como yo, y cuanto antes lo aceptes, mejor te irá en la vida». Valentina sintió las lágrimas amenazar con brotar, pero se las tragó. No le daría a esa mujer la satisfacción de verla llorar. Simplemente asintió con la cabeza, sus ojos fijos en el suelo de mármol que ella misma había pulido esa mañana. Aquella noche, en la soledad de su pequeño cuarto, Valentina permitió que las lágrimas fluyeran libremente. Pero junto con el dolor, algo más creció en su interior, una determinación feroz que ninguna humillación podría apagar. Mientras miraba la luna a través de su diminuta ventana, hizo una promesa silenciosa. «Algún día, doña Carmen», susurró a la oscuridad, «algún día usted me verá sentada no en su mesa, sino como dueña de ella». No sabía cómo ni cuándo, pero sabía con absoluta certeza que ese día llegaría. La vida tiene formas misteriosas de enseñarnos que el destino no está escrito en piedra y que aquellos que nos humillan hoy pueden ser testigos de nuestra gloria mañana. Los días siguientes fueron especialmente duros. Doña Carmen parecía haberse propuesto hacer la vida de Valentina imposible, asignándole las tareas más pesadas y criticando cada pequeño detalle de su trabajo. Pero Valentina aguantó, su espíritu inquebrantable escondido detrás de una máscara de sumisión. Lo que nadie en aquella casa sabía era que la joven sirvienta tenía un plan, un sueño que alimentaba cada noche mientras el resto de la mansión dormía, y ese sueño, contra todo pronóstico, estaba a punto de comenzar a tomar forma de la manera más inesperada. 3 meses después del incidente del cumpleaños, la rutina en la casa Villarreal continuaba sin mayores cambios. Valentina había aprendido a volverse invisible, a moverse por los pasillos como una sombra silenciosa que limpiaba, ordenaba y desaparecía antes de que alguien pudiera notar su presencia. Sin embargo, había alguien en aquella casa que sí la notaba. Rodrigo Villarreal, el hijo mayor, había comenzado a observarla de una manera que la hacía sentir incómoda al principio, pero que poco a poco se transformó en algo diferente. A diferencia de su madre y su hermana, Rodrigo trataba a los empleados con respeto. Decía buenos días, gracias y por favor, palabras que en aquella mansión parecían pertenecer a un idioma extranjero. Una tarde, mientras Valentina limpiaba la biblioteca, Rodrigo entró buscando un libro. Ella inmediatamente hizo ademán de retirarse, pero él la detuvo con un gesto amable. «No tienes que irte», dijo con voz suave, sentándose en uno de los sillones de cuero. «Siempre me ha gustado esta habitación. Es el único lugar donde mi madre no entra porque dice que los libros le dan alergia». Una pequeña sonrisa se escapó de los labios de Valentina antes de que pudiera contenerla. Rodrigo la notó y sus ojos se iluminaron. «Vaya, así que sabe sonreír», comentó con tono juguetón. Comenzaba a pensar que eras inmune a la alegría. Valentina bajó la mirada, sus mejillas encendiéndose con un rubor que no pudo disimular. Desde aquel día los encuentros en la biblioteca se volvieron frecuentes. Rodrigo descubrió que Valentina no solo sabía leer, sino que devoraba libros con una pasión que él rara vez había visto. Le prestaba novelas, ensayos, libros de historia y economía.
Discutían durante horas sobre los personajes, las tramas, las ideas. Para Valentina, aquellas conversaciones eran como ventanas a un mundo que siempre había anhelado, pero que parecía inalcanzable. Rodrigo, por su parte, encontraba en ella una frescura intelectual que no hallaba en las jóvenes de su círculo social, educadas para ser esposas perfectas pero vacías de pensamiento propio. Lo que ninguno de los dos anticipó fue que aquella amistad floreciera en algo más profundo. Sucedió una noche de tormenta, cuando Valentina había subido a cerrar las ventanas del segundo piso y se encontró con Rodrigo en el pasillo. Un relámpago iluminó sus rostros y en ese instante de luz fugaz, algo cambió entre ellos. Él tomó su mano y ella no la retiró. El primer beso fue tímido, temeroso, cargado de la conciencia de que estaban cruzando una línea que la sociedad les prohibía cruzar. Pero el corazón rara vez obedece las reglas impuestas por otros, y pronto aquellos encuentros furtivos se convirtieron en el secreto más peligroso de la mansión Villarreal. Durante 6 meses, Valentina y Rodrigo vivieron su romance en las sombras. Se encontraban en la biblioteca después de medianoche, intercambiaban notas escondidas entre las páginas de los libros, robaban momentos juntos cuando nadie miraba. Rodrigo comenzó a hablar de un futuro juntos, de enfrentar a su familia, de llevársela lejos donde nadie pudiera juzgarlos. Valentina quería creerle, necesitaba creerle, pero una parte de ella sabía que los cuentos de hadas rara vez se hacen realidad para muchachas como ella. La diferencia de clases no era solo una línea imaginaria, era un abismo que pocos se atrevían a cruzar. La tragedia llegó de la manera más inesperada. Sofía, la hermana menor de Rodrigo, los descubrió una noche besándose en el jardín trasero. Su grito de horror alertó a toda la casa. Doña Carmen bajó las escaleras como una furia desatada, su bata de seda ondeando tras ella como la capa de un verdugo. Lo que siguió fue una pesadilla que Valentina reviviría en sus sueños durante años. La mujer la llamó de todas las formas posibles, acusándola de ser una cazafortunas, una trepadora, una cualquiera que había seducido a su hijo para escapar de su miserable condición. Don Arturo, normalmente un hombre tranquilo, observaba la escena en silencio, su rostro impasible como una máscara de piedra. Pero lo peor vino de quien menos esperaba. Rodrigo, enfrentado a la furia de su madre y la decepción de su padre, no defendió a Valentina. Se quedó callado, con la mirada baja, mientras su madre exigía que echaran a la sirvienta en ese mismo instante. Valentina buscó sus ojos, suplicando en silencio que dijera algo, cualquier cosa que demostrara que lo que habían compartido era real. Pero Rodrigo no levantó la vista. Su silencio fue la traición más dolorosa que Valentina jamás había experimentado. En ese momento comprendió una verdad cruel. El amor no basta cuando se enfrenta al peso de las expectativas familiares y el terror de perder un privilegio heredado. Esa misma noche Valentina fue expulsada de la casa con nada más que una pequeña maleta y su dignidad hecha pedazos. Doña Carmen le arrojó unos billetes al suelo, diciéndole que era más de lo que merecía. Valentina recogió el dinero sin decir una palabra, porque lo necesitaba, porque su orgullo no podía alimentar a su madre enferma. Pero mientras caminaba por el largo sendero de entrada, alejándose de aquella mansión que había sido testigo de su humillación, hizo otra promesa. Esta vez no fue un susurro a la luna, sino un juramento grabado a fuego en su alma. Algún día regresaría, no como sirvienta, sino como una mujer que se había construido a sí misma desde las cenizas de su corazón roto. El camino que tenía por delante sería largo y lleno de obstáculos, pero Valentina no tenía miedo. Había tocado fondo, y desde el fondo solo se puede subir.
Lo que ninguno de los Villarreal podía imaginar era que aquella joven a la que habían despreciado estaba destinada a cambiar su historia para siempre. Los primeros meses después de su expulsión de la casa Villarreal fueron los más difíciles de la vida de Valentina. Regresó a la pequeña casa de su madre en el barrio obrero de San Martín, un lugar donde las calles de tierra se convertían en ríos de lodo cuando llovía y donde los sueños morían jóvenes, ahogados por la necesidad de sobrevivir. Su madre, doña Esperanza, la recibió sin preguntas, sin reproches, solo con un abrazo largo y silencioso que decía más que 1000 palabras. Valentina no le contó los detalles de lo sucedido y su madre no los pidió. Algunas heridas son demasiado profundas para exponerlas, incluso ante quienes más nos aman. El dinero que doña Carmen le había arrojado al suelo alcanzó para pagar las medicinas de su madre durante 2 meses. Esperanza padecía del corazón, una condición que empeoraba con cada año que pasaba y que requería tratamientos costosos que la familia no podía permitirse. Valentina buscó trabajo desesperadamente, pero las puertas se cerraban una tras otra. Pronto descubrió que doña Carmen había hecho correr rumores sobre ella en todo el círculo de familias adineradas. La pintaba como una ladrona, una seductora, una mujer sin moral que había intentado atrapar a su hijo. Ninguna casa de la zona residencial quería contratarla y el estigma la perseguía como una sombra maldita. Fue entonces cuando Valentina tomó una decisión que cambiaría el rumbo de su destino. Si las puertas del servicio doméstico se habían cerrado, buscaría otras puertas. Comenzó a trabajar en un mercado local, vendiendo frutas y verduras desde las 4 de la madrugada hasta el mediodía. Por las tardes, limpiaba oficinas en el centro de la ciudad, un trabajo anónimo donde nadie conocía su historia. Y por las noches, mientras su madre dormía, Valentina estudiaba. Había conseguido libros usados de preparatoria abierta y se propuso terminar sus estudios sin importar cuánto tiempo le tomara. El sueño de la universidad seguía vivo en su corazón, aunque ahora parecía más lejano que nunca. Un año después de su expulsión, Valentina conoció a don Aurelio, un anciano que vendía libros usados en un puesto junto al mercado. El hombre había sido profesor de economía en la Universidad Estatal antes de jubilarse, y algo en la joven vendedora de frutas captó su atención. Quizás fue la manera en que leía durante los momentos de calma, o la inteligencia que brillaba en sus ojos cuando hablaban. Don Aurelio comenzó a prestarle libros, luego a explicarle conceptos que ella no entendía, y finalmente a darle clases improvisadas entre cliente y cliente. Valentina absorbía el conocimiento como una esponja sedienta, su mente hambrienta de aprendizaje después de tantos años de privación intelectual. Fue don Aurelio quien le habló por primera vez sobre las becas universitarias. «Existe un programa», le dijo un día mientras compartían un café aguado en el mercado, «para estudiantes de escasos recursos con alto rendimiento académico. Cubre matrícula, libros, incluso un pequeño estipendio para gastos. Pero la competencia es feroz. Solo los mejores lo consiguen». Valentina sintió que el corazón se le aceleraba. Era una oportunidad, una pequeña rendija de luz en la oscuridad que la había envuelto durante tanto tiempo. Esa noche estudió hasta que el sol comenzó a asomarse por el horizonte, sus ojos ardiendo pero su espíritu más vivo que nunca. El proceso de solicitud de la beca fue agotador. Valentina tuvo que presentar exámenes de admisión, escribir ensayos sobre su vida y sus aspiraciones, y someterse a entrevistas con un panel de profesores que la miraban con mezcla de curiosidad y escepticismo. Una joven de 21 años que había trabajado como sirvienta, vendedora de frutas y empleada de limpieza, no era el perfil típico de los solicitantes. Pero Valentina tenía algo que muchos otros no poseían:
una determinación forjada en el fuego de la adversidad y una historia que contar que resonaba con verdad y pasión. 3 meses después de presentar su solicitud, llegó la carta que cambiaría su vida. Valentina la abrió con manos temblorosas, su madre observándola desde el otro lado de la pequeña cocina. Las palabras bailaban frente a sus ojos, pero poco a poco fueron tomando forma. Había sido aceptada. No solo eso, había obtenido una de las becas completas para estudiar administración de empresas en la Universidad Estatal. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas mientras su madre la abrazaba, ambas llorando y riendo al mismo tiempo. Por primera vez en mucho tiempo, Valentina sintió que el futuro tenía color, que los sueños podían hacerse realidad incluso para muchachas como ella. La universidad fue un mundo completamente nuevo. Valentina era mayor que la mayoría de sus compañeros y tenía menos recursos, pero también tenía algo que ellos no: hambre de triunfar. Mientras otros estudiantes se distraían con fiestas y romances, ella pasaba horas en la biblioteca absorbiendo cada lección, cada concepto, cada oportunidad de aprendizaje. Sus profesores comenzaron a notarla, a reconocer en ella una estudiante excepcional que compensaba sus carencias con trabajo duro y dedicación inquebrantable. Don Aurelio, quien la visitaba ocasionalmente en el campus, la miraba con orgullo paternal, sabiendo que había plantado una semilla en tierra fértil. Pero Valentina nunca olvidó de dónde venían y las humillaciones que había sufrido. En su pequeño dormitorio universitario, guardaba una fotografía recortada de una revista social que mostraba la mansión Villarreal durante una fiesta de caridad. Cada noche, antes de dormir, la miraba y recordaba las palabras de doña Carmen: «Una sirvienta nunca se sentará en nuestra mesa». Aquella foto era su recordatorio, su combustible, la llama que alimentaba su ambición cuando el cansancio amenazaba con vencerla. Los 4 años de universidad pasaron como un torbellino de libros, exámenes y noches sin dormir. Valentina se graduó con honores, la primera de su clase en el programa de Administración de Empresas. El día de la ceremonia de graduación, su madre estaba sentada en primera fila, su vestido más elegante planchado con cuidado, lágrimas de orgullo corriendo por sus mejillas arrugadas. Don Aurelio también estaba allí, aplaudiendo con más fuerza que nadie cuando Valentina cruzó el escenario para recibir su diploma. Mientras posaba para las fotografías con su birrete y toga, Valentina pensó en todo lo que había sacrificado para llegar a ese momento: las madrugadas en el mercado, las noches limpiando oficinas, los años de soledad y trabajo incansable. Todo había valido la pena. Sin embargo, el mundo laboral resultó ser otro campo de batalla. A pesar de sus calificaciones excepcionales, Valentina enfrentó rechazo tras rechazo. Las empresas grandes preferían contratar a jóvenes de familias conocidas, con conexiones y apellidos que abrían puertas. Ella no tenía nada de eso. Durante 6 meses envió currículums a cada empresa de la ciudad, asistió a entrevistas donde la miraban con condescendencia y escuchó excusas apenas veladas sobre por qué no era la candidata adecuada. El clasismo que había experimentado en la mansión Villarreal no era exclusivo de aquella familia, era un mal endémico que infectaba toda la sociedad. Fue durante una feria de empleo universitaria cuando conoció a Patricia Sandoval, una empresaria que había fundado su propia compañía de bienes raíces desde cero. Patricia era una mujer de 50 años, con ojos penetrantes y una sonrisa que inspiraba confianza. Había crecido en un barrio similar al de Valentina y había construido su imperio sin ayuda de nadie. Cuando escuchó la historia de Valentina, algo en sus ojos se iluminó con reconocimiento. «Veo en ti lo que vi en mí hace 30 años», le dijo.
hambre, determinación y esa chispa que ninguna escuela puede enseñar. Te quiero en mi equipo. Valentina comenzó como asistente administrativa en Sandoval Bienes Raíces, el puesto más bajo de la empresa. Pero no le importaba. Había aprendido que el punto de partida no determina el destino, solo el comienzo del viaje. Trabajaba más horas que nadie, aprendía cada aspecto del negocio y absorbía todo el conocimiento que Patricia estaba dispuesta a compartir. Su jefa se convirtió en su mentora, enseñándole no solo sobre bienes raíces, sino sobre la vida, sobre cómo navegarse en un mundo diseñado para mantener a personas como ellas en los márgenes. El primer año, Valentina fue promovida a asistente de ventas. El segundo año, se convirtió en agente de bienes raíces con su propia cartera de clientes. El tercer año, ya lideraba un equipo de 5 personas y había cerrado algunas de las ventas más importantes de la empresa. Patricia la observaba con orgullo, viendo cómo la joven que había contratado como asistente se transformaba en una fuerza imparable. Valentina tenía un don natural para los negocios, una intuición para identificar oportunidades donde otros veían obstáculos y una ética de trabajo que inspiraba a quienes la rodeaban. Pero el éxito profesional vino acompañado de una pérdida devastadora. Doña Esperanza, la madre de Valentina, falleció una noche de invierno mientras dormía. Su corazón cansado finalmente se rindió, dejando a Valentina huérfana y sola en el mundo. El dolor fue inmenso, un abismo oscuro que amenazaba con consumirla. Durante semanas, Valentina apenas podía levantarse de la cama. Patricia le dio todo el tiempo que necesitaba, visitándola regularmente para asegurarse de que comiera, de que siguiera respirando. La pérdida de su madre era también la pérdida de su mayor motivación, la persona por quien había luchado tanto. Fue mientras ordenaba las pertenencias de su madre que Valentina encontró una caja escondida en el fondo del armario. Dentro había cartas, docenas de ellas, todas escritas por Esperanza pero nunca enviadas. Eran cartas dirigidas a Valentina, escritas durante los años que su hija había estado en la universidad y trabajando. En ellas, Esperanza expresaba su orgullo infinito, sus esperanzas para el futuro de su hija y sus disculpas por no haber podido darle una vida mejor. La última carta, fechada apenas una semana antes de su muerte, terminaba con palabras que Valentina llevaría grabadas en el alma para siempre. Mi niña, nunca dejes que nadie te diga lo que vales. Tu valor no lo determinan los que te desprecian, sino los sueños que persigues y el corazón con que los alcanzas. Aquellas palabras fueron el combustible que Valentina necesitaba para levantarse. Regresó al trabajo con una determinación renovada, canalizando su dolor en ambición. Si su madre no había podido ver el final de su historia, al menos se aseguraría de que fuera una historia digna de ser contada. Los siguientes años fueron de crecimiento exponencial. Valentina no solo vendía propiedades, las transformaba. Identificaba casas deterioradas en barrios prometedores, las renovaba con visión y creatividad y las vendía con ganancias sustanciales. Su reputación creció y con ella su fortuna. A los 32 años, Patricia le ofreció convertirse en socia de la empresa. Valentina aceptó, pero con una condición. Quería expandir el negocio hacia un nuevo mercado, la zona residencial Las Palmas, el mismo vecindario donde había trabajado como sirvienta y donde había sido humillada por los Villarreal. Patricia sonrió al escuchar la propuesta, reconociendo en ella algo más que una estrategia de negocios. Hay fantasmas que necesitas enfrentar, le dijo. Solo asegúrate de que cuando lo hagas, sea desde una posición de fuerza. Valentina asintió, sabiendo que su mentora había comprendido perfectamente lo que no había dicho con palabras.
La expansión hacia Las Palmas no fue fácil. Los agentes de bienes raíces establecidos en la zona veían a Valentina como una intrusa, una advenediza que no pertenecía a su exclusivo círculo. Pero ella había aprendido hacía mucho tiempo que pertenecer era un privilegio que se ganaba, no se heredaba. Comenzó con propiedades pequeñas, casas modestas en las orillas del vecindario que los agentes tradicionales consideraban poco rentables. Las compraba a precios bajos, las renovaba con gusto impecable y las vendía a jóvenes profesionales que buscaban entrar al codiciado código postal. Cada venta era una victoria, cada cliente satisfecho una puerta que se abría hacia oportunidades más grandes. Fue durante este período que Valentina comenzó a escuchar rumores sobre la familia Villarreal. Los tiempos habían cambiado desde aquella noche en que la expulsaron de su mansión. Don Arturo había fallecido de un infarto 5 años atrás, dejando tras de sí un negocio hotelero plagado de deudas ocultas y malas inversiones. Rodrigo, quien había heredado la dirección de la empresa, demostró ser un administrador incompetente, más interesado en mantener las apariencias que en tomar decisiones difíciles. Los hoteles de la familia comenzaron a cerrar uno tras otro, víctimas de la mala gestión y la competencia de cadenas internacionales. Sofía, la hermana menor, se había casado con un hombre que resultó ser tan superficial como ella, y el matrimonio había terminado en un divorcio escandaloso que alimentó las páginas de sociales durante meses. Y doña Carmen, la matriarca que una vez reinaba sobre la alta sociedad con puño de hierro, ahora vivía recluida en la mansión familiar, viendo cómo su imperio se desmoronaba como un castillo de arena ante la marea. Valentina escuchaba estas noticias sin alegría ni tristeza, solo con la fría satisfacción de quien observa cómo el karma cobra sus deudas con intereses acumulados. Un día, mientras revisaba las nuevas propiedades en el mercado, Valentina vio algo que hizo que su corazón se detuviera por un instante. La mansión Villarreal aparecía en la lista de casas en venta. La fotografía mostraba la fachada que ella conocía tan bien, aquellos muros que habían sido testigos de sus humillaciones y su corazón roto. El precio era astronómico, pero estaba dentro de sus posibilidades. Después de años de trabajo incansable y decisiones inteligentes, Valentina había acumulado una fortuna considerable. Podía comprar aquella casa si lo deseaba. La pregunta era si debía hacerlo. Patricia notó su distracción durante la reunión de la tarde. Después de que los demás socios se retiraran, se sentó frente a Valentina con esa mirada penetrante que parecía ver a través de las máscaras que la gente usaba. «Es la casa, ¿verdad?», dijo sin preámbulos. «La de la familia que te humilló». Valentina asintió, incapaz de ocultar nada a la mujer que la conocía mejor que nadie. «Está en venta», respondió, su voz apenas audible. «Y no sé qué hacer». Patricia guardó silencio durante un momento, considerando sus palabras con cuidado. «Comprar esa casa podría ser la mejor decisión de tu vida o la peor», dijo finalmente Patricia. «Todo depende de por qué lo hagas. Si es por venganza, para restregarles en la cara tu éxito, entonces no lo hagas. La venganza es un veneno que solo enferma a quien lo consume. Pero si es para cerrar un capítulo, para demostrarte a ti misma que superaste el dolor que te causaron, entonces hazlo. Solo tú puedes saber cuál es tu verdadera motivación». Valentina pasó la noche en vela, reflexionando sobre las palabras de su mentora. La verdad era que durante años había fantaseado con este momento. Se había imaginado llegando a la puerta de la mansión Villarreal, no como sirvienta sino como compradora, viendo la cara de doña Carmen, al comprender que la muchacha a quien había despreciado ahora tenía el poder de quitarle su hogar.
Era una fantasía de venganza, dulce y tentadora, pero mientras más pensaba en ello, más vacía se sentía esa victoria imaginaria. Su madre había muerto, don Aurelio también había fallecido 2 años atrás. Las personas que más habían creído en ella no estarían ahí para celebrar su triunfo. La venganza parecía un premio vacío sin nadie con quien compartirla. Fue entonces cuando Valentina comprendió algo fundamental. No quería comprar esa casa para vengarse de los Villarreal, quería comprarla para liberarse de ellos. Durante 15 años, el recuerdo de aquella noche había vivido en un rincón de su mente, alimentando su ambición pero también envenenando su paz. Cada éxito profesional estaba teñido por el deseo de demostrar algo a personas que probablemente ni siquiera la recordaban. Comprar la mansión no sería un acto de venganza, sería un acto de cierre, la oportunidad de convertir el lugar de su mayor humillación en un símbolo de su mayor triunfo. La mañana siguiente, Valentina contactó al agente encargado de la venta. Su voz era tranquila y profesional cuando expresó su interés en la propiedad. El agente, sin saber quién era realmente la mujer al otro lado de la línea, le programó una visita para el fin de semana. Mientras colgaba el teléfono, Valentina sintió una mezcla extraña de emociones: nerviosismo, anticipación y algo que se parecía mucho a la paz. Después de tantos años, finalmente regresaría a la casa que había sido testigo de su caída, pero esta vez entraría por la puerta principal. Los días previos a la visita pasaron con lentitud tortuosa. Valentina se preparó meticulosamente, eligiendo un vestido elegante color vino que resaltaba su figura y proyectaba éxito y confianza. Se miró en el espejo la mañana de la cita, reconociendo apenas a la joven asustada que había sido. En su lugar veía a una mujer fuerte, exitosa, que había construido su vida desde las cenizas. Respiró profundamente y salió hacia su destino, sin saber que lo que encontraría en aquella mansión superaría cualquier fantasía que hubiera imaginado. El camino hacia la zona residencial, Las Palmas, estaba bordeado de árboles frondosos que proyectaban sombras danzantes sobre el pavimento. Valentina conducía su automóvil con las manos firmes sobre el volante, aunque por dentro sentía un torbellino de emociones que amenazaba con desbordarla. Cada curva la acercaba más al pasado que había intentado dejar atrás durante 15 años. Las casas elegantes desfilaban por su ventana como fantasmas de una vida que nunca había sido suya, recordándole la joven que caminaba por estas mismas calles con uniforme de sirvienta y sueños imposibles. Cuando la mansión Villarreal apareció ante sus ojos, Valentina detuvo el auto por un momento. La casa se veía diferente de como la recordaba. El jardín, que una vez había sido un vergel impecable mantenido por un ejército de jardineros, ahora mostraba señales evidentes de abandono. Las rosas que ella misma había podado estaban marchitas. La fuente del patio delantero estaba seca y cubierta de hojas, y la pintura de las paredes se descascaraba en varios lugares. Era como si la decadencia de la familia Villarreal se hubiera manifestado físicamente en su hogar, devorando lentamente la grandeza que una vez ostentaron. El agente inmobiliario la esperaba en la entrada, un hombre joven y nervioso que claramente no sabía quién era su clienta. «Señorita Morales, bienvenida», dijo estrechando su mano con entusiasmo excesivo. «Es un placer mostrarle esta magnífica propiedad. Debo advertirle que la actual propietaria aún reside aquí, pero ha acordado no interferir durante las visitas». Valentina asintió, su corazón acelerándose ante la posibilidad de encontrarse con doña Carmen. Había imaginado este momento tantas veces que ahora que estaba a punto de suceder, no sabía cómo reaccionar. Cruzaron el umbral y Valentina fue golpeada por una oleada de recuerdos.
el vestíbulo de mármol donde había sido humillada frente a los invitados, la escalera de madera que había subido y bajado miles de veces cargando ropa limpia, el pasillo que conducía a la cocina donde doña Carmen le había gritado aquellas palabras inolvidables. Todo estaba igual y diferente al mismo tiempo, como un sueño que se desvanece al intentar recordarlo. Los muebles lujosos seguían allí, pero cubiertos de una fina capa de polvo que hablaba de tiempos mejores. El agente la guiaba por las habitaciones, recitando características y metros cuadrados que Valentina apenas escuchaba. Su mente estaba en otro lugar, reviviendo momentos que había enterrado en lo más profundo de su memoria. La biblioteca donde se había enamorado de Rodrigo entre susurros y libros prestados. El jardín trasero donde los habían descubierto y donde su mundo se había derrumbado. El pequeño cuarto de servicio donde había llorado tantas noches, soñando con un futuro que parecía imposible. Ahora estaba ahí, viviendo ese futuro imposible, y la ironía no le pasaba desapercibida. Fue en el segundo piso cuando sucedió. Mientras el agente explicaba las dimensiones del dormitorio principal, una puerta al fondo del pasillo se abrió lentamente. Valentina se giró y el tiempo pareció detenerse. Doña Carmen Villarreal estaba de pie en el umbral, apoyándose en un bastón que no tenía 15 años atrás. Su cabello, antes teñido de un negro azabache impecable, ahora era completamente canoso. Su rostro mostraba las marcas del tiempo y algo más, el peso de las derrotas acumuladas. La mujer que una vez había sido el terror de la alta sociedad, ahora parecía frágil, diminuta, casi insignificante. Por un momento, ninguna de las dos dijo nada. Doña Carmen entrecerró los ojos, como si tratara de ubicar aquel rostro que le resultaba vagamente familiar. Valentina la observaba en silencio, esperando el momento del reconocimiento, ese instante en que la anciana comprendería quién era la mujer elegante que estaba considerando comprar su hogar. El agente, ajeno a la tensión que electrizaba el aire, continuaba hablando sobre los acabados de madera y las vistas al jardín. «Yo te conozco», dijo finalmente doña Carmen, su voz rasposa y debilitada por los años. Su mente trabajaba visiblemente, buscando en los archivos de su memoria dónde había visto aquel rostro. Valentina permaneció inmóvil, dejando que el silencio hiciera su trabajo. Poco a poco, la expresión de la anciana cambió. La confusión dio paso al reconocimiento, y el reconocimiento dio paso al horror. Sus ojos se abrieron de par en par, y su mano libre voló hacia su pecho, como si intentara contener el corazón que amenazaba con escapársele. «Tú», susurró doña Carmen, su voz apenas audible, «tú eres la sirvienta, la muchacha del escándalo». Valentina sintió una calma extraña apoderarse de ella. Había esperado este momento durante 15 años, había imaginado 1000 formas diferentes en que podría desarrollarse, pero ahora que estaba aquí, frente a la mujer que la había humillado y destruido, no sentía rabia, no sentía deseos de venganza, solo sentía una paz profunda, la paz de quien ha completado un viaje largo y difícil. «Mi nombre es Valentina Morales», dijo con voz clara y firme. «Y sí, hace 15 años trabajé en esta casa como sirvienta. Usted me dijo que gente como yo nacía para servir a gente como usted, que nunca me sentaría en su mesa». El agente inmobiliario miraba la escena sin comprender, su sonrisa comercial congelándose en su rostro. Valentina dio un paso hacia adelante, sus tacones resonando en el suelo de madera con cada movimiento. «Pero se equivocó, doña Carmen», continuó Valentina, su voz serena pero cargada de significado.
No vine a sentarme en su mesa, vine a comprar su casa. El silencio que siguió fue ensordecedor. Doña Carmen parecía haber envejecido 10 años en cuestión de segundos, su rostro pálido como el papel, su cuerpo temblando visiblemente. Valentina la observó sin compasión, pero también sin crueldad, simplemente dejando que la realidad de la situación se asentara en la mente de la anciana, que una vez había creído ser intocable. El agente inmobiliario carraspeó incómodamente, sintiendo que se había convertido en testigo involuntario de un drama que no comprendía del todo. «Disculpen», dijo con voz temblorosa. «Quizás debería dejarlas a solas un momento». Sin esperar respuesta, desapareció escaleras abajo, dejando a las dos mujeres frente a frente en el pasillo del segundo piso. El silencio se extendía entre ellas como un abismo, cargado de 15 años de historia no contada, de heridas que nunca habían sanado completamente. Doña Carmen fue la primera en romper el silencio. Su voz, que una vez había sido capaz de helar la sangre con una sola palabra, ahora sonaba quebrada y vieja. «Esto es una broma», dijo, aunque su tono revelaba que sabía perfectamente que no lo era, una venganza cruel de una muchacha resentida. Valentina negó suavemente con la cabeza, sin apartar la mirada de los ojos de la anciana. «No es una venganza, doña Carmen, es simplemente la vida siguiendo su curso. Usted me enseñó una lección muy valiosa aquella noche, aunque probablemente no era la que pretendía enseñarme». La anciana se recargó contra el marco de la puerta, como si sus piernas ya no pudieran sostenerla. «¿Qué lección?», preguntó con amargura. «Que los pobres pueden robar lo que les pertenece a otros, que pueden seducir a nuestros hijos y luego regresar a reclamar nuestras casas». Valentina sintió una punzada de irritación ante las palabras, pero la controló. Había esperado demasiado tiempo para este momento como para dejarse arrastrar por emociones negativas. «Me enseñó que mi valor no dependía de su opinión», respondió Valentina con calma, «que las palabras hirientes de personas crueles solo tienen el poder que nosotros les damos. Aquella noche, cuando me arrojó dinero al suelo y me llamó de todas las formas posibles, decidí que nunca más permitiría que nadie me definiera. Cada insulto suyo se convirtió en combustible para mi ambición. Así que, en cierto modo, debería agradecerle. Sin su crueldad, quizás nunca habría llegado tan lejos». Doña Carmen soltó una risa amarga que se convirtió en tos. «Agradecer», repitió cuando recuperó el aliento. «Vienes a mi casa, a humillarme en mi propio hogar, y pretendes que te agradezca». Valentina dio otro paso hacia adelante, acortando la distancia entre ellas. «No pretendo nada, doña Carmen. Solo estoy aquí porque esta propiedad está en venta y tengo los medios para comprarla. Lo que usted sienta al respecto es asunto suyo, no mío. Ya dejé de buscar su aprobación hace muchos años». Los ojos de la anciana brillaron con algo que podría haber sido lágrimas o simplemente el reflejo de la luz. «No tienes idea de lo que hemos sufrido», dijo su voz cargada de autocompasión. «Mi esposo murió dejándonos en la ruina. Rodrigo perdió todo con sus malas decisiones. Sofía me culpa por su matrimonio fallido y hace años que no me habla. Esta casa es lo único que me queda, lo último que me conecta con los tiempos en que éramos alguien. Y ahora tú vienes a quitármelo». Valentina escuchó las palabras sin dejarse conmover. Había un tiempo en que habría sentido compasión por el sufrimiento de cualquier persona, incluso de sus enemigos. Pero los años le habían enseñado que algunas personas cosechaban exactamente lo que sembraban. «No vengo a quitarle nada», respondió con firmeza. «Vengo a comprar una propiedad que está legalmente en venta. Si alguien le quitó algo, fueron las circunstancias que usted y su familia crearon con sus propias decisiones». El sonido de pasos en la escalera interrumpió la conversación.
Una figura masculina apareció en el pasillo y Valentina sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Era Rodrigo, el hombre que había amado con toda la intensidad de su juventud, el mismo que la había traicionado con su silencio aquella noche fatídica. Los años no habían sido amables con él. Su rostro mostraba las marcas del estrés y los excesos. Su cuerpo había perdido la elegancia atlética que una vez tuvo, y en sus ojos había una derrota que no se podía disimular. Rodrigo se detuvo en seco al verla, el reconocimiento golpeándolo como una ola. Valentina pronunció su nombre como si fuera una palabra sagrada, un conjuro que invocaba fantasmas del pasado. Ella lo miró sin pestañear, buscando dentro de sí algún rastro del amor que una vez sintió. No encontró nada. El joven del que se había enamorado había muerto hacía mucho tiempo, reemplazado por este hombre derrotado que la miraba con una mezcla de asombro y vergüenza. «Rodrigo», respondió ella, su voz perfectamente neutral. «Ha pasado tiempo». El hombre abrió la boca para decir algo, pero las palabras parecían atascarse en su garganta. Su madre lo miraba con ojos suplicantes, como pidiendo que hiciera algo, que dijera algo que salvara la situación. Pero Rodrigo permanecía inmóvil, tan incapaz de actuar como lo había sido 15 años atrás. Algunas personas nunca cambian, pensó Valentina con una tristeza que la sorprendió. Vine a ver la casa, continuó ella, rompiendo el silencio incómodo. No sabía que estarían aquí. Si prefieren, puedo regresar en otro momento para completar la visita. La cortesía en su voz era genuina. No tenía ningún deseo de prolongar el sufrimiento de nadie, ni siquiera el de personas que le habían causado tanto dolor. Su venganza, si es que podía llamarse así, ya estaba completa. El simple hecho de estar ahí, elegante y exitosa, considerando comprar su mansión, era suficiente. Doña Carmen, recuperando algo de su antigua altivez, levantó la barbilla en un gesto desafiante. «Vete», dijo con voz que intentaba ser firme pero temblaba visiblemente. «Esta casa no está en venta para gente como tú». Valentina sonrió suavemente, reconociendo las mismas palabras de hace 15 años. «Eso, doña Carmen, ya no depende de usted». Y con esa frase, dio media vuelta y comenzó a descender las escaleras, dejando atrás a madre e hijo, sumidos en un silencio devastador. Valentina apenas había llegado a su automóvil cuando escuchó pasos apresurados detrás de ella. Se giró para encontrar a Rodrigo corriendo hacia ella, su respiración agitada y su rostro descompuesto por una urgencia que no había mostrado en 15 años. «Espera, por favor», suplicó deteniéndose a unos metros de distancia. «Necesito hablar contigo. Solo unos minutos». Valentina lo observó en silencio, evaluando si valía la pena escuchar lo que tenía que decir. Una parte de ella quería subirse al auto y alejarse sin mirar atrás, pero otra parte, quizás la más humana, sentía curiosidad por saber qué palabras había guardado este hombre durante tanto tiempo. «Tienes 5 minutos», dijo finalmente, cruzándose de brazos. Rodrigo asintió agradecido, pasándose una mano por el cabello en un gesto nervioso que ella recordaba de sus días juntos. «No sé por dónde empezar», confesó. «He pensado en ti todos estos años, en lo que te hice, en lo que no hice. Aquella noche, cuando mi madre te echó, yo debería haber dicho algo, debería haberte defendido, haberme ido contigo. Pero fui un cobarde, un maldito cobarde que eligió la comodidad sobre el amor». Valentina escuchaba sin interrumpir, su rostro una máscara impenetrable. Las palabras que Rodrigo pronunciaba eran las mismas que ella había soñado escuchar durante años, pero ahora que finalmente llegaban, se sentían vacías, demasiado tardías para significar algo.
El hombre frente a ella no era el joven apasionado que le había prometido el mundo en la biblioteca de su casa. Era un extraño que compartía los mismos recuerdos, pero ningún futuro posible. Intenté buscarte, continuó Rodrigo, su voz quebrándose. Después de que mi padre murió y todo comenzó a derrumbarse, pensé en ti constantemente. Contraté investigadores, pero habías desaparecido. Tu madre se había mudado y nadie sabía dónde estabas. Pensé que nunca volvería a verte, que moriría sin poder decirte lo que siento. Valentina sintió una punzada de algo que podría haber sido compasión, pero la suprimió rápidamente. No podía permitirse sentir lástima por el hombre que la había abandonado en su momento más vulnerable. No me buscabas cuando tenías todo, respondió finalmente, su voz fría pero sin crueldad. Me buscas ahora que no tienes nada. No soy tu tabla de salvación, Rodrigo. No soy la muchacha enamorada que habría perdonado cualquier cosa por estar contigo. Esa persona murió aquella noche, junto con todas las ilusiones que tenía sobre el amor y la lealtad. Lo que soy ahora, lo construí sola, sin ayuda de nadie, especialmente sin la tuya. Rodrigo bajó la mirada, incapaz de sostener el peso de la verdad en los ojos de Valentina. Lo sé, murmuró. No merezco tu perdón ni tu compasión. Solo quería que supieras que me arrepiento, que si pudiera volver atrás haría las cosas diferente. Pero no puedo, y ahora tengo que vivir con las consecuencias de mis decisiones. Valentina asintió lentamente, reconociendo la sinceridad en sus palabras, aunque ya no pudieran cambiar nada. Hay algo más que debes saber, añadió Rodrigo levantando la vista. Mi madre está enferma. Los médicos dicen que le queda poco tiempo. Esta casa es lo único que le da razones para seguir adelante. Si la compras, si nos echas, no sé qué pasará con ella. Valentina sintió que la información la golpeaba como un puñetazo inesperado. No había considerado que doña Carmen pudiera estar enferma, que su fragilidad fuera algo más que el paso del tiempo. ¿Por qué me dices esto?, preguntó Valentina, genuinamente confundida. ¿Crees que voy a cambiar de opinión porque tu madre está muriendo? La misma madre que me humilló, que destruyó mi reputación, que me llamó cosas que ninguna persona debería escuchar. Rodrigo negó con la cabeza. No espero que cambies nada. Solo quería que tuvieras toda la información antes de tomar una decisión. Lo que hagas con ella es asunto tuyo. Ya te robé suficientes elecciones en el pasado. Valentina se quedó en silencio, procesando todo lo que acababa de escuchar. La situación era más complicada de lo que había anticipado. Comprar aquella casa ya no era simplemente un acto de cierre personal o una inversión inmobiliaria. Ahora involucraba la vida de una anciana enferma, por más cruel que esa anciana hubiera sido. Patricia tenía razón cuando le advirtió que enfrentar los fantasmas del pasado requería hacerlo desde una posición de fuerza, pero la verdadera fuerza, comprendía ahora, no estaba en destruir a sus enemigos, sino en elegir conscientemente qué tipo de persona quería ser. Gracias por decírmelo, dijo finalmente, su voz suavizándose apenas perceptiblemente. Necesito tiempo para pensar. Rodrigo asintió, dando un paso atrás como si temiera que cualquier movimiento brusco pudiera romper el frágil momento de paz entre ellos. Lo entiendo. Y Valentina, por lo que vale después de tantos años, lo siento, realmente lo siento. Valentina lo miró por última vez, viendo en él no al enemigo que había imaginado durante años, sino a un hombre roto por sus propias decisiones. Adiós, Rodrigo, dijo subiendo a su auto. Cuídate. Mientras se alejaba de la mansión Villarreal, Valentina sentía que algo había cambiado dentro de ella. El encuentro no había sido como lo había imaginado durante tantos años. No hubo satisfacción triunfante ni dulce venganza.
solo una profunda sensación de vacío y preguntas que no sabía cómo responder. Comprar la casa significaba potencialmente acelerar la muerte de una anciana. No comprarla significaba dejar incompleto el capítulo más doloroso de su vida. No había respuestas fáciles, solo decisiones difíciles. Esa noche, Valentina se sentó en la terraza de su apartamento, mirando las luces de la ciudad brillar en la distancia. Pensó en su madre, en lo que ella habría hecho en su lugar. Doña Esperanza había sido una mujer de principios inquebrantables, pero también de compasión infinita. Nunca dejes que el rencor envejezca tu corazón, le había dicho una vez. La venganza es un plato que se sirve frío, pero también es un plato que envenena a quien lo prepara. Las palabras resonaban en su mente mientras contemplaba las estrellas, buscando respuestas en el cielo silencioso. Pasaron 2 semanas antes de que Valentina tomara una decisión. Durante ese tiempo apenas durmió, su mente dando vueltas constantemente entre opciones que parecían igualmente imposibles. Patricia la observaba con preocupación durante las reuniones de trabajo, notando las ojeras profundas y la distracción poco característica de su socia más brillante. Finalmente, una tarde después de que todos se hubieran ido, la confrontó directamente. «Llevas días pareciendo un fantasma», dijo sentándose frente a ella. «Es por la casa, ¿verdad? Por la decisión que tienes que tomar». Valentina asintió, incapaz de ocultar nada a la mujer que había sido su mentora durante tantos años. «La anciana está enferma», confesó, «muriendo, según su hijo. Si compro la casa, probablemente acelere su muerte. Si no la compro, siento que nunca podré cerrar ese capítulo de mi vida. Es como si cualquier decisión que tome fuera la incorrecta». Patricia guardó silencio por un momento, considerando cuidadosamente sus palabras antes de responder. Siempre había admirado la determinación de Valentina, pero también sabía que esa misma determinación podía convertirse en obsesión si no se manejaba con sabiduría. «Déjame preguntarte algo», dijo Patricia finalmente. «Si compras esa casa y la anciana muere poco después, podrás vivir con eso. Podrás mirar esas paredes cada día sin ver el fantasma de una mujer que murió en parte por tu decisión». Valentina sintió que las palabras la golpeaban con la fuerza de la verdad. Era la pregunta que había estado evitando hacerse durante semanas, la cuestión fundamental que ningún análisis racional podía responder. «No lo sé», admitió, su voz apenas audible. «Honestamente, no lo sé». Patricia se inclinó hacia adelante, tomando las manos de Valentina entre las suyas. «Entonces quizás la respuesta no está en comprar o no comprar», sugirió suavemente. «Quizás está en encontrar una tercera opción, una que no habías considerado». Valentina la miró con confusión, sin entender a qué se refería. «La venganza y el perdón no son las únicas opciones», continuó Patricia. «A veces existe un camino intermedio, uno que honra tu dolor sin causarlo a otros. Solo tienes que estar dispuesta a buscarlo». Esa noche, Valentina visitó la tumba de su madre por primera vez en meses. El cementerio estaba silencioso bajo la luz de la luna, las lápidas proyectando sombras alargadas sobre el césped cuidadosamente recortado. Se arrodilló frente a la tumba de Doña Esperanza, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. «Mamá», susurró a la piedra fría, «necesito tu guía. No sé qué hacer, no sé quién quiero ser. Ayúdame a encontrar el camino correcto». El viento sopló suavemente, moviendo las hojas de un árbol cercano. Valentina cerró los ojos, recordando la voz de su madre, sus consejos, su amor incondicional. Y entonces,
Como si la respuesta hubiera estado esperando todo ese tiempo, la claridad llegó. No era sobre la casa, nunca había sido sobre la casa. Era sobre liberarse del pasado, sobre romper las cadenas que la ataban a personas y lugares que ya no definían quién era. Y esa liberación no requería destruir a nadie, ni siquiera a quienes la habían herido. A la mañana siguiente, Valentina llamó al agente inmobiliario. «Voy a hacer una oferta por la propiedad Villarreal», anunció con voz firme, «pero con condiciones específicas que deben incluirse en el contrato». El agente escuchó atentamente mientras ella explicaba sus términos, su sorpresa creciendo con cada palabra. Al terminar la llamada, Valentina sintió que un peso enorme se levantaba de sus hombros. Había encontrado su tercera opción, el camino intermedio que Patricia había mencionado. 3 días después, Valentina se presentó nuevamente en la mansión Villarreal. Esta vez no venía como posible compradora, sino como compradora confirmada. Los documentos estaban listos. Su oferta había sido aceptada por el banco que tenía la hipoteca de la propiedad. Doña Carmen y Rodrigo la esperaban en la sala, sus rostros mostrando una mezcla de derrota y resignación. La anciana parecía haber envejecido aún más desde su último encuentro, su cuerpo frágil hundido en el sillón que una vez había sido su trono. «Antes de que firmen cualquier cosa», dijo Valentina sentándose frente a ellos, «quiero explicarles los términos de mi oferta». Rodrigo intercambió una mirada confundida con su madre, sin entender a qué se refería. «El contrato incluye una cláusula de usufructo vitalicio», continuó Valentina. «Eso significa que, aunque la propiedad será mía legalmente, ustedes podrán seguir viviendo aquí hasta que doña Carmen fallezca. No pagarán renta, no tendrán que mudarse, simplemente vivirán en lo que siempre ha sido su hogar». El silencio que siguió fue absoluto. Doña Carmen la miraba con una expresión que Valentina no pudo descifrar, sus ojos viejos brillando con algo que podría haber sido incredulidad o quizás algo más profundo. «¿Por qué?», logró articular finalmente, su voz apenas un susurro ronco. «¿Por qué harías algo así después de todo lo que te hicimos?». Valentina la miró directamente, sin odio pero también sin amor, simplemente con la paz de quien ha encontrado su verdad. «Porque mi madre me enseñó que la verdadera victoria no está en destruir a nuestros enemigos», respondió. «Está en convertirnos en personas de las que podemos estar orgullosos. Compro esta casa porque puedo hacerlo, porque representa el cierre de un capítulo doloroso de mi vida. Pero no necesito verla sufrir para sentirme exitosa. Mi éxito ya está completo, con o sin su sufrimiento». Rodrigo tenía lágrimas en los ojos mientras observaba a la mujer que una vez había amado y traicionado. Valentina notó su emoción, pero no la comentó. Ya no había espacio entre ellos para intimidades o confesiones. Solo quedaba el cierre limpio de una historia que había comenzado con dolor y terminaba con dignidad. Cuando Valentina sacó los documentos de su maletín, sus manos estaban perfectamente firmes, su corazón finalmente en paz. La firma de los documentos tomó menos de 1 hora. Valentina observó cómo Rodrigo y doña Carmen estampaban sus nombres en cada página, sus manos temblando con emociones que probablemente no podían nombrar. Cuando el último documento fue firmado y sellado, el agente inmobiliario recogió los papeles con una sonrisa profesional, claramente aliviado de que la transacción más extraña de su carrera hubiera terminado sin mayores complicaciones. «Felicidades, señorita Morales», dijo estrechando su mano. «La propiedad es oficialmente suya». Valentina asintió, sintiendo el peso de esas palabras asentarse en su pecho. La casa que una vez había limpiado de rodillas ahora le pertenecía.
los pasillos donde había sido humillada, las habitaciones donde había llorado en silencio, el jardín donde su corazón se había roto, todo era suyo. Pero en lugar de la euforia triunfante que había imaginado durante años, sentía una calma profunda, la paz de quien finalmente ha soltado una carga que llevaba demasiado tiempo. Doña Carmen permanecía en silencio, su mirada perdida en algún punto distante de la habitación. Valentina se acercó a ella, consciente de que probablemente sería la última vez que hablarían. La anciana levantó los ojos, y por primera vez Valentina vio algo diferente en ellos. No era el desprecio ni la arrogancia que recordaba, era algo que se parecía terriblemente al arrepentimiento, aunque quizás era demasiado tarde para que significara algo. «No tenías que hacer esto», dijo doña Carmen, su voz despojada de toda pretensión. «Después de cómo te tratamos, tenías todo el derecho de vernos en la calle. ¿Por qué no lo hiciste?» Valentina consideró la pregunta cuidadosamente antes de responder. «Porque hace mucho tiempo decidí que no me convertiría en la persona que usted creía que era», dijo finalmente. «Usted me vio como alguien inferior, alguien sin valor ni dignidad. Si hubiera actuado con crueldad, solo habría confirmado sus prejuicios. En cambio, elegí demostrar que la compasión no es debilidad, es fortaleza». Rodrigo se acercó, sus ojos enrojecidos por lágrimas que no había podido contener. «Valentina», comenzó, pero ella levantó una mano para detenerlo. «No necesitamos más palabras, Rodrigo», dijo con gentileza. «Lo que pasó entre nosotros fue hace mucho tiempo, y ambos hemos cambiado. Tú tienes que cuidar de tu madre ahora, y yo tengo que seguir adelante con mi vida. Eso es todo lo que queda por hacer». El hombre asintió, comprendiendo que no había espacio para reconciliaciones ni segundas oportunidades. Algunas historias simplemente terminan, sin finales felices ni villanos derrotados, solo con personas que siguen caminando. Antes de irse, Valentina se detuvo en el umbral de la puerta principal. Miró una última vez el vestíbulo de mármol, la escalera de madera, los retratos familiares que colgaban de las paredes. Cada rincón guardaba un recuerdo, algunos dolorosos, otros inexplicablemente dulces, pero ya no le pertenecían a ella, no de la manera que una vez lo habían hecho. Ahora eran simplemente parte de una historia que había terminado, capítulos cerrados de un libro que finalmente podía guardar en el estante. El sol de la tarde la recibió cuando salió al jardín. El letrero de vendido brillaba junto al camino de entrada, un símbolo silencioso de su triunfo. Valentina caminó hacia él, sus tacones resonando sobre el empedrado con cada paso firme y decidido. Se detuvo frente al letrero, permitiéndose un momento para absorber la realidad de lo que había logrado. La niña que una vez había caminado por este mismo sendero con la cabeza baja y el corazón roto ahora estaba de pie, erguida y victoriosa, dueña de todo lo que veía. Escuchó un movimiento detrás de ella y se giró. Doña Carmen estaba en el umbral de la puerta, una mano sobre el pecho, observándola con una expresión indescifrable. Sus miradas se encontraron a través de la distancia, dos mujeres separadas por décadas de dolor y malentendidos, conectadas ahora por un gesto de misericordia inesperada. Valentina no dijo nada, no había nada más que decir, simplemente asintió levemente con la cabeza, un reconocimiento silencioso de que el pasado finalmente había sido puesto a descansar. Mientras conducía alejándose de la mansión, Valentina sintió que las lágrimas comenzaban a correr por sus mejillas. No eran lágrimas de tristeza ni de alegría, sino de liberación. Había cargado el peso de aquella noche durante 15 años, permitiendo que el dolor y el resentimiento moldearan cada decisión,
cada ambición, cada sueño. Pero ahora, finalmente, era libre. No porque hubiera destruido a sus enemigos, ni porque hubiera demostrado su superioridad. Era libre porque había elegido el perdón sobre la venganza, la compasión sobre la crueldad. Esa noche, Valentina visitó una vez más la tumba de su madre. Colocó un ramo de rosas blancas sobre la lápida y se arrodilló en el césped húmedo. «Lo hice, mamá», susurró a la piedra silenciosa. «Encontré mi camino, el que tú siempre quisiste para mí. No me convertí en lo que ellos esperaban, ni en lo que mis heridas pudieron haberme hecho. Me convertí en alguien de quien puedes estar orgullosa». El viento sopló suavemente, acariciando su rostro como una bendición maternal. Valentina sonrió, sintiendo la presencia de su madre en la brisa nocturna. Se levantó, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano, y miró hacia las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo oscurecido. El futuro se extendía ante ella, lleno de posibilidades que una vez parecieron imposibles. Ya no era la sirvienta que limpiaba casas ajenas ni la joven enamorada que fue traicionada. Era Valentina Morales, una mujer que había construido su propio destino desde las cenizas de su corazón roto. Y eso, comprendió finalmente, era la verdadera venganza. No destruir a quienes nos hirieron, sino florecer tan brillantemente que su oscuridad se vuelva irrelevante. Si esta historia te ha tocado el corazón, te invitamos a dejarnos tu apoyo con un like y suscribiéndote a nuestro canal. Nos encantaría leerte en los comentarios. Cada mensaje que recibimos es un regalo que nos impulsa a seguir compartiendo historias de superación y esperanza. Gracias por acompañarnos hasta el final. Recuerda siempre que tu origen no determina tu destino, y que la verdadera grandeza no está en humillar a otros, sino en levantarte con dignidad después de cada caída. Bendiciones para ti y los tuyos.